Esto es indignante. La verdad que estamos recibiendo información desde el interior del país y también desde el extranjero, Karina, en donde ya se está hablando de fraude en el país. Llegado aquí y tienen horas esperando. Las mesas todavía no se han abierto y bueno, ya el descontento es general aquí. Los peruanos estamos cansados de que haya fraudes electorales. El 2016 ya hubo un fraude, el 2021 ya hubo un fraude. Ahora estamos a puertas de un siguiente fraude electoral y esto no lo podemos permitir. Si nosotros los peruanos no nos indignamos, si nosotros no alzamos la voz, si nosotros no decimos las cosas como son, este proceso va a ser un fraude total y una mentira absoluta que los peruanos no nos merecemos. Señoras y señores, se han celebrado elecciones presidenciales en Perú, ha habido bastante controversia, se habla de fraude. Se han tenido que extender las elecciones porque en algunas regiones muchos ciudadanos no han podido votar y se comenta que esto ha sido intencionalmente buscando afectar principalmente a uno de los candidatos. Estas irregularidades tuvieron un impacto bastante fuerte precisamente en la candidatura de Rafael López Aliaga, porque miles de electores en Lima, el principal bastión de Renovación Popular, no pudieron votar por retrasos masivos en las instalaciones de mesas. Y esto por supuesto que ha impactado en estas elecciones que están bastante reñidas. Ya está bastante definido quién va a ser ese candidato que pasará a la segunda vuelta, Keiko Fujimori. Pero el segundo puesto está bastante reñido y por esta razón estas irregularidades impactan tanto, porque casualmente estas irregularidades se han llevado a cabo en la región donde López Aliaga tiene más fuerza, en Lima. Recordemos que él fue alcalde de Lima. Tiene mucha popularidad, es muy querido allí. Y aunque han extendido las elecciones en estos lugares donde han ocurrido estas irregularidades, ya el mal está hecho. Y esto parece más bien un saboteo al candidato de la nueva derecha, aquel que quizás para algunos es el más incómodo, es el más alineado a las ideas de Bukele, de Milei, de Donald Trump. No, perdón que te interrumpa, esto es espectacular. Y esto, no sé si te va a gustar la referencia porque desconozco qué opinión tenés sobre el presidente de El Salvador, pero me hace acordar al tipo de medidas categóricas contra el crimen organizado, solo que vos le añadís un componente fundamental y es el crimen organizado de la casta política. Sería algo espectacular. Ahora, seguramente se te va a venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vi además en tu plataforma que está la promesa de sacar al Perú de este centro de globalistas, de izquierdosos y de comunistas que se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es que mira, para diciembre de este año estamos fuera. Me van a atacar, pero tienen poco tiempo para atacarme. O sea, por último, mira, si finalmente me denuncian a mí, que me denuncien. Yo ya estoy acostumbrado. Por lo que pensar que estas irregularidades son directamente un saboteo no sería descabellado. Hay muchísima gente interesada que no se sigan sumando líderes de este tipo a nuestra región. Líderes que precisamente no son amigos de estos organismos internacionales, de estas agendas internacionales, de esta prensa globalista que ataca constantemente a nuestros líderes. En este caso esperemos que estas irregularidades, que este saboteo no terminen consiguiendo su cometido, sacar del juego uno de los candidatos más incómodos para todas estas agendas sin sentido común. Y hay que hablar precisamente de un tema que ha sido muy importante en esta contienda electoral en el Perú. Estas elecciones han dejado en evidencia la enorme influencia de las políticas de seguridad en la agenda de los candidatos. La inseguridad ciudadana y la extorsión se convirtieron en el tema central de la campaña. Y aquí Nayib Bukele ha sido referente indiscutible. López Aliaga, quien en su momento propuso abiertamente replicar el plan Bukele en Lima, con comisarías integradas, operativos de mano dura y coordinación con el modelo salvadoreño. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, propuso pedir ayuda a Nayib Bukele para frenar la delincuencia en Perú, inspirado en su modelo de mano dura. Que vayan a una cárcel de alta seguridad, que tengan pánico, ¿ya?, de ser capturados en Perú, de seguir por los medios de prensa cómo El Salvador estaba destruido, era un lugar pues que no se podía vivir, y compararlo con el Perú de hoy, con la Lima de hoy, y vemos pues que ahora Lima y ahora el Perú está como El Salvador estaba antes de que surgiera una generación de jóvenes, muchachos todos 30 años promedio, que dijeron sí se puede, a esto le damos vuelta, y le han dado vuelta. El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, si no el más seguro, y aparte tiene una belleza espectacular. Dada la gran fraternidad que tenemos en Latinoamérica, creo que hay que ser humildes, reconocer el problema que tenemos, reconocer que no hay solución en Perú y pedimos ayuda. Creo que es
es inteligente, es una virtud, la humildad, a un país que tiene una protección pues total. Varios aspirantes, incluyendo a Keiko Fujimori y otros de derecha, han prometido medidas similares: prisiones de máxima seguridad, despliegue militar y tolerancia cero contra la delincuencia. Vamos a sacar realmente a las Fuerzas Armadas, haremos rastrillaje en las zonas más peligrosas, un megapenal para los reos de alta peligrosidad. Construiremos así una cárcel que se llama el SECOT en El Salvador, donde Bukele en 8 meses lo hizo, aquí también. Carlos Álvarez, con el 12,1% de la intención de voto, también hace referencia al caso de El Salvador en su plan para combatir el crimen. Tocar las puertas a El Salvador y a Nayib Bukele para que traigan sus expertos, para que manejen las escuelas de la Policía Nacional del Perú. Hay que recordar que Rafael López Aliaga incluso firmó acuerdos de cooperación con autoridades salvadoreñas para importar el exitoso esquema que acabó con las pandillas en El Salvador. Y es por esto precisamente que les menciono que Rafael López Aliaga es bastante incómodo para esta gente con estas agendas incoherentes, todos estos defensores de delincuentes, porque Rafael López Aliaga abiertamente ha querido implementar el modelo Bukele, ha estado en contacto con el gobierno salvadoreño, se ha asesorado e incluso ha ido a buscar los planos de la megacárcel SECOT. Y esto me recuerda, por ejemplo, lo que había hecho justamente José Antonio Kast en Chile. Desde bastante temprano había estado asesorándose con las políticas salvadoreñas, porque estaba empeñado en que había que limpiar su país. Y ya sabemos que para estos organismos internacionales, para los defensores de delincuentes, políticas como las que ha implementado Bukele son un peligro, son fascistas. Y así como han venido atacando tanto al presidente Nayib Bukele, no nos sorprendería que toda esta gente que está en contra de políticas como las del líder salvadoreño busquen la manera de frenar a uno de los candidatos que estaría dispuesto a combatir el crimen como se debe, al estilo de Bukele. Además, hay que recordar que el pueblo peruano es un gran admirador de Bukele. Encuestas recientes muestran que más del 50% de los peruanos quisieran un presidente con su estilo y determinación, muy por encima de cualquier otra figura internacional. Ese es el efecto Bukele. Esto ha sido clave en estas elecciones. El electorado de derecha se ha volcado hacia candidatos que prometen mano dura y López Aliaga ha capitalizado ese sentimiento. Los ciudadanos peruanos están hartos de la criminalidad y la violencia, por esto están buscando un presidente que comulgue con las ideas del presidente salvadoreño, por lo que no nos sorprendería que intentaran sacarlo del juego a toda costa. Y aquí hay algo muy importante que resaltar, y es que a pesar de que esto es un escándalo, que precisamente en la capital, en Lima, hubieran ocurrido estas irregularidades en donde gente no pudo votar, ciudadanos salieron, hicieron largas filas, presionaron para que no les hicieran fraude, se plantaron allí hasta altas horas de la tarde para ejercer su derecho al voto. Los organismos internacionales, la OEA, la Unión Europea, salen a decir que no ha pasado nada grave, que ha sido todo tranquilo, cuando el mundo entero debería estar enterándose que han afectado principalmente a uno de los candidatos más fuertes, que han afectado a este candidato que podría sumarse a esa lista de nuevos líderes con ese perfil que ya les mencioné, ese perfil de Bukele, Milei, Donald Trump, un empresario exitoso que se suma a la política a trabajar. Rafael López Aliaga, Mariano, fue alcalde de Lima hasta hace muy poquito tiempo. Él decidió dejar la alcaldía de Lima para lanzarse a la presidencia del Perú, precisamente porque había hecho una muy buena gestión en Lima. Rafael López Aliaga es un outsider, tiene algunos condimentos de Trump y tiene algunos condimentos de Bukele y también de Javier Milei. ¿Por qué? Porque él es empresario, es un multimillonario que ha tenido mucho éxito económico en el negocio de los trenes, del turismo, de la hotelería. Él desarrolló los trenes, por ejemplo, del Machu Picchu, y un buen día se lanzó a política. Esto fue hace 5 años. Rafael López Aliaga hace 5 años queda tercero, no pasa segunda vuelta por apenas 1%, y pocos años más tarde decide ir por la alcaldía de Lima. Gana la alcaldía de Lima, hace una gran gestión, un tipo con mentalidad empresarial, que llega a la alcaldía de Lima, pone en orden las cuentas, ataca la corrupción, hace grandes obras, asiste a sectores muy empobrecidos también de Lima y se gana al pueblo limeño. Por eso yo te remarcaba recién que estas irregularidades se presentaron fundamentalmente en Lima. Claro. O sea, ¿a quién han perjudicado?
perjudicado? Han perjudicado al exalcalde de Lima, que es muy querido en la capital peruana y que es especialmente querido en los barrios más humildes de Lima por toda la asistencia social y las obras que ha hecho para los más pobres, y por lo tanto él es el que no se sabe si va a terminar de pasar o no a la segunda vuelta, y es el que se está pisando los talones con la izquierda. En este sentido, esperamos que nuestros hermanos peruanos por fin consigan un líder que se ponga a trabajar y encerrar a los malos, acabar con tanta criminalidad e inestabilidad política. Señoras y señores, son 8 presidentes en 10 años. Ya hace falta que nuestros hermanos peruanos tengan un buen presidente.